Bueno, estamos otra vez acá en Comarca Sí para el programa Leyendo con el Autor. Mi nombre es Jorge Hurst y bueno, tenemos esta nueva entrega que es el libro que es el peronismo, del cual José Luis Di Lorenzi es uno de los coautores y bueno, yo quería un poco que vos nos cuentes, José, este libro que a mí me resultó realmente muy interesante, muy esclarecedor. ¿Cómo surge? ¿Cómo aparece esta idea de qué es el peronismo, un libro sobre filosofía en relación con el peronismo, con el pensamiento de Perón? Sí, en realidad hay una iniciativa ya de hace un tiempo largo, unos años, que fue la de articular un curso que se denominó Filósofos Justicialistas. Una propuesta que articulamos en forma conjunta con los otros coautores, con justamente Jorge Bolívar y con el profesor Ríos, Rubén Ríos. Y bueno, elegimos una decena de filósofos para profundizarlos y estudiarlos. Un dato risueño, pero simbólico, fue que bueno, me proponía que, como hecho contracultural, que fuera un curso de extensión de la Universidad de Buenos Aires. Se dictó en el ámbito del SUTER y del Centro Cultural Caras y Caretas, pero con el auspicio de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales concretamente. Cuando planteamos el tema filósofos justicialistas, hubo gente que planteaba filósofos y justicialistas, si los justicialistas no piensan. Digamos, ahí apareció una primera presunta contradicción, lo que significó un gran desafío. Luego de terminar el curso, realmente un curso muy intensivo, con una asistencia realmente perfecta de los alumnos que se inscribieron, se mantuvo permanentemente la atención sobre el curso. Bueno, la idea fue desgravar lo que se dictó en el curso, corregirlo, porque generalmente lo que uno dice luego cuando lo vuelca al papel lo mejora, lo va viendo, e intercalar tarea que asumí yo. Por un lado, el contexto histórico de cada etapa en que estudiábamos a los filósofos, por aquello de que no se puede analizar una realidad pensándola desde hoy, hay que pensarla con la eticidad de la época en que ocurrió. Entonces hay un encuadre que por eso tiene varias etapas el libro y distintos autores en cada etapa. Y bueno, terminó siendo, corporizándose esto a lo que se le agregó un posfacio, con algunas conclusiones o agregados conceptuales de los propios autores o de otros autores que hemos traído, como Armando Porati, y fundamentalmente conclusiones filosóficas que arrancan de aquella verdad del peronismo, la verdad 14, que define cómo es la filosofía justicialista, enriquecida por el aporte de esta decena de autores que integran esta obra. Esta es un poco la esencia de cómo llegamos a este libro, que es el peronismo, pero una respuesta desde la filosofía. Sí, hay para mí, ¿no? En esto hay dos hechos que me parecen muy, muy interesantes, dos líneas que se cruzan. Una es esta idea, digamos, que trae el libro desde su desarrollo del pensamiento filosófico, que entronca, digamos, con el proyecto Umbral, ¿no? Que es digamos, cuestionamiento del inicio de la historia argentina, ¿no? Porque nosotros, toda la historia oficial, toda la historiografía, toda la acción política, incluso los actos públicos, todo refieren a un comienzo de nuestra historia en 1810. Y en el libro, digamos, partiendo desde un saber de la filosofía y desde el pensamiento filosófico de hombres como Cuyo, incluso como Estrada, y como Ezequiel Martínez Estrada también, que está incorporado, como que ponen que el comienzo de la historia argentina es muy anterior, que nosotros debemos de recuperar toda esa historia, cosa que están haciendo en este proyecto tan interesante que es el proyecto Umbral, ¿no? Y el libro se inscribe dentro de esa línea. Por ahí es interesante mencionarlo. Sí, sí. A ver, yo creo que es un eje realmente sustantivo, trascendente y también fuertemente contracultural. Este es un libro contracultural, que sí, por un lado deroga la prohibición que existió por el decreto 4161 del 55 de todo hecho de afirmación ideológica justicialista, nombrar a Perón, tercera posición, comunidad organizada, Evita, etcétera, etcétera,
de manos de Aramburu. Esto yo creo que mantuvo una vigencia cultural a tal punto que se cree que no existió pensamiento, ni ideología, ni filosofía justicialista. Este libro viene a demostrar lo contrario. Baja un muro en el sentido, deroga una prohibición y culturalmente dice, bueno, ustedes pueden estar de acuerdo o no con esta mirada, con esta filosofía, pero no pueden desconocerla, porque es propia. Después veamos si nos gusta otra cosa. Por otro lado, lo que decís de la historia tiene que ver también con una cuestión cultural, digamos. En Proyecto Umbral lo que se propone, una idea de Gustavo Cirigliano, es bajar los muros culturales que obturan ver toda la realidad. Nosotros en el proceso de colonización y neocolonización padecimos dos muros. El primer muro lo pone la colonia española, que realmente dice, bueno, todo lo anterior a lo nuestro no existe porque eran salvajes, encima indios ágrafos, no sabían leer ni escribir, con lo cual la cultura la trajimos nosotros. A partir de ahora hay cultura. Un segundo muro es un muro del neocolonialismo británico, que arranca más o menos por 1810, donde dice todo lo español es parte de la leyenda negra, impuesto a sangre y fuego, impuesto con la cruz y con la espada. Eso no es cultura. Cultura es la que nosotros estamos de algún modo planteando. Y de Argentina a Canadá, toda esta América integrada, nuestra América del Sur y también la del Norte, festejan el Bicentenario, porque ha triunfado esta mirada neocolonial de negar toda la historia anterior. Umbral lo que pretende es rescatar toda nuestra historia, porque como decía el maestro Cirigliano, si la historia de los que vivieron antes de que nosotros aquí no es nuestra, ¿de quién es? Y es nuestra, y la rescatamos justamente porque lo que nos da es una herencia identitaria muy fuerte que es la que hace a nuestra personalidad social actual, y la que si la conocemos, es la que nos permite construir esta historia desaparecida, borrada, nos permite construir el camino para conquistar el futuro. Ahora bien, nombrabas vos dos de los autores que también nos remiten a la historia previa. Uno es Carlos Astrada, que resignifica el mito fundacional y él lo lleva al mito gaucho, digamos, recuperando parte de esta esencia desconocida, ¿no? Un poco a través del Martín Fierro y a través de las historias preexistentes, bueno, toma esta especie de mestizaje cultural. Claro, ese es el hecho fundamental, ¿no? El mestizaje que de 1810 parece que, digamos, el enemigo pasa a ser el gaucho, el extranjero pasa a ser el gaucho. Bueno, esto culmina con el antiproyecto del 76, donde el enemigo es el propio pueblo, digamos, por esta cosa de civilización y barbarie, que, por ejemplo, los griegos lo cultivaban, pero los bárbaros eran los extramuros. Para los argentinos, los bárbaros eran los propios argentinos, y por eso hay una idea y una culturización de que lo civilizado era importar cultura europea. Esto lo decía Alberdi en las bases, lo decía Sarmiento. Y a los argentinos nos gusta decir que somos europeos bajados de los barcos. Y no somos solamente europeos bajados de los barcos. También somos europeos bajados de los barcos, pero somos el indio, somos el colonizador, somos el gaucho, somos un montón de cosas más. Y alguien que es fantástico, un gran filósofo justicialista, poco conocido, es Rodolfo Kusch. Que Rodolfo Kusch rescata justamente este pensar situado, este modo de ver la vida y de la filosofía de nuestros primeros habitantes. Y nos da justamente puntas muy importantes, la de la religiosidad popular, el enfrentamiento del dios Viracocha, donde eleva la fe a un rango precolombino, antes de la colonización española, donde abandona a su pueblo Viracocha porque sostiene que lo hará hasta que su pueblo no deje esas prácticas materialistas que lo condenan, el culto a la Pachamama, a la Madre Tierra, y todo lo que se termina imbrincando en una religiosidad popular que es parte de la alegría y del compartir lo que la tierra da, y que termina en un mandato ecológico de vivir con lo que es propio de nuestro suelo, compartirlo con alegría, y una cultura y una filosofía previa a la colonización que supera a lo que llama el patio de las cosas, donde la cultura occidental cree que poseer y acumular posesiones garantiza la sobrevivencia y no resuelve el hambre, en contra de lo que pensábamos, de modo diferente de lo que pensaban nuestros primeros habitantes, que compartían con alegría, con júbilo, el producto de la tierra, y nos legan el mandato ecológico, la de cuidar y la de preservar,
ese ámbito natural que es el que nos da la subsistencia. Esto es parte de una identidad, de una filosofía que es bueno rescatar, ¿no? Y que es bueno poder encontrar. Bueno, ahí, en ese punto yo creo que hay algo que también forma uno de los ejes, de los dos ejes que para mí atraviesan el texto de este libro, que es la figura de Perón como intelectual, como alguien capaz de pensar, digamos, y elaborar un pensamiento nuevo, digamos, alrededor de los problemas sociales y de los problemas históricos, ¿no? Porque esa perspectiva que incorpora a la vida social el pensamiento de Perón y la figura de Evita, de alguna manera, desde mi punto de vista, trascienden el pensamiento que había hasta ese momento, ¿no? Es decir, al incorporar la idea, digamos, de la necesidad de la participación de las masas trabajadoras en la decisión política, la necesidad de cultivar la organización de los trabajadores, la idea de la dignidad del trabajo, todas esas ideas se inscriben en el discurso social a partir de la aparición de Perón, del discurso de Perón. Y entonces yo creo que este libro, esa es otra de las cosas que lo cruza, ¿no? La perspectiva, y que está retomado, digamos, sobre todo en el análisis que se hace del trabajo de Arturo Sampay para la Constitución, ¿no? Arturo Sampay y también Astrada en la comunidad organizada, claro. en el Congreso Filosófico. Armando Parati también, ¿no? Armando Parati luego. Ese texto y gesto. Pero vos fíjate qué interesante lo que traes como dato del libro, que es cierto. No es casualidad que se haya construido la Biblioteca Nacional donde vivían Perón y Evita como residencia oficial. Uh-huh. Esto es un símbolo de decir alpargatas sí, libros no, como que el peronismo era de los alpargatas desclasados que no tenían pensamiento y los libros eran una cultura diferente. Por eso se niega al peronismo. Ese edificio es un símbolo de lo que dicen que no existía. Lo que nuestro humilde aporte hace en este libro es demostrar justamente al Perón pensador y al Perón que, como decía Porati, era un pensador en acción, que advirtió la relevancia, por ejemplo, del Congreso de Filosofía de 1949, que viene a dar respuesta a justamente el estrepitoso fracaso del mundo, entre comillas, civilizado, que venía de la Segunda Gran Guerra y había dejado millones de muertos a la vera del camino. Vienen a la Argentina a iluminarse con ese esbozo filosófico del que seguiremos hablando, que es la comunidad organizada. Bueno, esto es el peronismo en acción, un pensamiento claro y concreto, desconocido, que insisto, que es bueno bucear y rescatar. Bueno, entonces ahora vamos a ir a un corte, entiendo, y la seguimos en un ratito. ¿Cómo no? Bueno. Bueno, seguimos acá con José Luis Di Lorenzo y con esta cuestión tan interesante de qué es el peronismo y cómo esta cuestión del peronismo tiene esas implicancias filosóficas e institucionales, ¿no? Porque yo habíamos quedado, digamos, con Arturo Sampay, el pensamiento de Perón, Arturo Sampay y la Constitución, que a mí me parece que ese material es verdaderamente muy rico porque desde la perspectiva del texto aparece como una traducción de las discusiones y conversaciones que ha habido entre Perón y Sampay, que Sampay la traslada como elemento, digamos, doctrinario a la nueva Constitución, ¿no es cierto? Y eso me parece que hay ahí una cosa verdaderamente de lo cual hay que discutirlo y ponerlo sobre la mesa, precisamente por esta idea que vos tenés, digamos, que todos tenemos del ninguneo, digamos, de lo que el peronismo aporta, digamos, de lo cultural realmente al proceso argentino. Ninguneo que no es casual, que es funcional a un modelo de dependencia, aunque no se lo sepa. Es decir, pues yo creo que hay gente que lucha por la liberación y no se da cuenta de este ninguneo. Vos diste un ejemplo muy claro. Lo que hace Arturo Sampay es aportar a la Constitución de 1949 la institucionalización de la comunidad organizada. Todo lo que protege la Constitución del 49, derogada por el golpe militar de 1955 por un bando militar,
y desprotege a partir de ahí, volviendo a la vieja constitución liberal, es todo lo que va a ser saqueado por el mundo globalizado. ¿Por qué? Porque luego se va a dar en garantía de la deuda externa creciente justamente los recursos naturales, los servicios públicos, todo lo que luego la democracia renga del 83 va a institucionalizar. Desconocer la Constitución de 1949, como la desconocemos los que fuimos estudiantes de Derecho, que no se estudiaba en la currícula de Derecho ni como curiosidad jurídica, y que recién la rescatan las madres de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, es un hecho relevante. Porque, insisto, uno puede estar de acuerdo o no, pero no se borró simplemente por una cuestión partidaria. Se borró porque lo que protegía era lo que quería la voracidad de imperial saquear y no saqueó. Digo, esto hay que decirlo con claridad. Esta filosofía es una filosofía absolutamente liberadora. Es un lugar común, lo he escuchado montones de veces. La comunidad organizada es fascismo. Es una ignorancia supina. Justamente es todo lo contrario, porque lo que plantea son las organizaciones libres del pueblo. Lo contrario, el fascismo lo enseña Porati, y en este libro lo volcamos, que decía todo dentro del Estado fáustico, el fascismo. Organizaciones libres del pueblo que preexistieron a este desarrollo teórico, por ejemplo, con las damas mendocinas en la lucha sanmartiniana, cuando Rivadavia y la oligarquía porteña le negaban los recursos, fueron las damas mendocinas y el pueblo organizado libremente el que ayudó a la lucha por la independencia. Que lo vemos en la lucha y en la organización de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, o los clubes de trueque, o en los propios sindicatos, organizaciones libres del pueblo, que han hecho a la defensa de la dignidad del ser humano. Y esto está visualizado, expresado en el esbozo filosófico que se llama La Comunidad Organizada y la Constitución Nacional de 1949. No es menor desconocerlo, porque justamente desconocerlo es dependiente. Creo que es un modo de someternos, bueno, a intereses que no son los propios. E insisto, uno puede compartir o no compartir, lo que no puede claro, es ignorarlo. y eso es lo que yo tengo como una, es decir, como un karma de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Desconocer el proceso cultural del peronismo, ¿no? Recién, es decir, ha tenido que venir el kirchnerismo, si se quiere, pero son, por lo menos no... Hubo un periodo en los 70, 60, 70, donde hubo un acercamiento de la universidad a través de las organizaciones. Pero es muy interesante el acercamiento hacia los intelectuales. Para mí obedece a dos factores. Un intelectual, un filósofo, que proveniendo del marxismo nutre justamente al justicialismo, que es Hernández Arregui, que rescata justamente los valores revolucionarios del peronismo y los pone, justamente los nacionaliza y habla de la izquierda nacional, que es Hernández Arregui. Y el otro hecho cultural que es muy importante, hubo muchos jóvenes universitarios que, bueno, lamentablemente, aceptando esta lógica de que el peronismo era la barbarie, creyeron que la violencia militar arrancó con la noche de los bastones largos. Y es cierto, le sirvió a muchos para abrir la mirada. Había habido bombardeos en Plaza de Mayo antes, había habido persecución de los obreros y los trabajadores, pero no importa. Digo, esto sí generó una confluencia y facilitó algo que a mí me encanta cuando lo dice Estela Carlotto, poder comprender un fenómeno que había sido incomprendido. La propia Estela dice, y yo suscribo, dice, ella dice, yo estuve con el pañuelito blanco festejando el derrocamiento de Perón. Si yo hubiera comprendido lo que mis hijos luego vieron, mis hijos y los hijos de tantos no hubieran padecido lo que se padeció en la Argentina. Bueno, pero esto no es casualidad. Hoy mismo, Jorge, que vivimos una pelea entre el poder político y el poder mediático, entre justamente la búsqueda de la verdad y la construcción de la mentira. La construcción de la mentira es para someter a los pueblos. Y a veces todos caemos en el engaño de una ignorancia que nos somete. Lo que tratamos de aportar, y en esto es lo contracultural, elementos no son la verdad. Vos fíjate, hablamos de mestizaje al principio. Esto es un aporte para la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Una reunión con compañeros, hablando justamente del mestizaje cultural, un compañero me dice, mira, a mí hablar de mestizaje no me gusta, porque parece que es un poco de cada cosa. Me gusta más utilizar el término confluencia, porque lo que confluye termina en algo nuevo, pero que trae las distintas vertientes, como un río, ¿no? Que va confluyendo y termina en un mar o en el océano. Bueno, digo, lo incorporé porque me gustó la idea y a partir de ahora trato de hablar menos de mestizaje y más de confluencia. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una piedra en bruto. ¿Y qué es? La convocatoria es a leerla y a mejorarla y a criticarla y a nutrirla de nuevas miradas.
pero de las propias miradas, como lo enseña De la Riega, como lo enseña Estrada, como lo enseña Cush. Es el pensar situado, pensar acá en nuestro territorio, pensar en nuestra realidad y no pensarnos desde otras realidades y de otras lógicas que no son las propias. Bueno, entonces, esta pregunta que es, digamos, es fuerte, porque ponerle al título del libro ¿qué es el peronismo? Se ahorraron el signo de pregunta, no es una tiene el acento en la E. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué? ¿Vos tenés, digamos, una idea así que vos podés decir qué es el peronismo? A ver, vamos a tratar de usar la simbología. Cuando en Proyecto Umbral estudiamos las distintas etapas, los 7 proyectos de país vividos por la Argentina, advertimos que, por ejemplo, cuando la colonización española llega a la Argentina, se encuentran con un animal de nuestro sur, que es, nuestra Sudamérica, que es el puma. Cuando ven el puma, lo miran, tiene patas, tiene colas, parece un león. Entonces llegan a la rápida conclusión, desde la superioridad, entre comillas, de la civilización que venía a colonizar a los ágrafos salvajes y bárbaros que eran nuestros habitantes, dice, bueno, esto es un león todavía incompleto, no desarrollado totalmente. Entonces se quedaron con esa idea. Son los jesuitas, que son distintos de la colonización española, otro proyecto país dentro de esa misma etapa, los que estudian realmente, científicamente, se toman el tiempo de ver de qué se trata. Que el puma es un puma, que no es un león. Bueno, si queremos contestar qué es el peronismo, es bueno apelar a esto. El iluminismo, que es una reducción del siglo XIX, un reduccionismo que cree que todas las ideologías nacieron en el siglo XIX y antes de eso no hubo nada y después no habrá nada tampoco, bueno, es una expresión europea, eurocéntrica, occidental, de lo que se dice que es la filosofía, de lo que es la ideología, de lo que es la cultura. Es el león. Nosotros decimos que el peronismo es el puma. Puede tener cosas de vinculación, pero responde a nuestra propia realidad, a este pensar situado, a lo que hay, a lo habiente, a lo que es nuestro. Ejemplo muy claro tiene que ver con la cuestión del trabajo. Cuando el mundo civilizado, entre comillas, sostiene que es el fin del trabajo estable remunerado, porque la robótica y la informática lo va sustituyendo a la mano de obra, esto podrá ser o no una respuesta para ese occidente superpoblado. Nuestra América del Sur, que tiene enorme espacio para ocupar y para explotar sin depredar ecológicamente, no tiene la misma respuesta. Justamente nuestra falencia es la creación de trabajo. Es el trabajo como una expresión solidaria, que es el puma nuestro, no es el león de otras latitudes. Bueno, yo creo que el texto realmente tiene muchísimos momentos realmente interesantes. Yo lo leí rapidísimo, como si fuera una novela de misterio, casi podría decir, y me quedé, sí, con muchas cosas así como para hacer preguntas, digamos. Y una de esas preguntas tiene que ver con algo que está relacionado con la parte constitucional de esta del 49, que a mí me parece que es muy importante porque yo pienso que la Constitución del 49 es el momento organizacional realmente de la Argentina, mucho más que la Constitución porque es cuando el pueblo realmente tiene participación en el Estado. Es decir, el pueblo nunca tiene participación en el Estado, en el manejo del Estado, hasta que llegue el peronismo. Y vos, o el texto, digamos, yo encontré esta cuestión de la diferencia entre lo organizacional y lo prestacional. ¿Cómo? Bueno, es un tema muy bueno. Justamente, para decirlo rápidamente, ameritaría quizás otro programa. La Constitución de 1853 es la expresión de la lógica burguesa que le arrancó a los reyes el marco constitucional para acotar el poder del rey y que se consolide lo de la burguesía. La Constitución de 1949 es profundamente pueblocéntrica. Justamente, si lo vemos desde la seguridad social, tiene varios capítulos destinados a la protección del niño, de la familia, del trabajador, del anciano. Un marco de seguridad social extendido con protección constitucional, pero que está garantizado justamente por otro capítulo, que es el de la titularidad inalienable de los recursos naturales y la prohibición de privatización de los servicios públicos. Es decir, lo que garantiza la seguridad social es la riqueza y los recursos propios de una nación, y lo que garantiza es la extracción de esos recursos con el trabajo de su pueblo, que está garantizado constitucionalmente. Esta es una constitución
organizacional, donde la comunidad organizada administra lo que es propio y lo distribuye con equidad, diferente a lo que como remedio, cuando se repone la Constitución de 1853, se incorpora en el artículo 14 bis, donde algunos dicen que ahí nació la seguridad social, y se equivocan fuertemente, que solamente limita la seguridad social al pago de una prestación, haberes móviles, jubilaciones móviles, y pareciera que con eso se reparó el mundo. No, no alcanza con eso. Era mucho más profundo y más revolucionario lo que ignoramos y lo que borramos. Bueno, ahora este programa se llama Leyendo con el Autor, o sea que no sé si vos tenés interés en leer algo. Yo también podría leer algo que a mí me gustó mucho. No sé, pero tomá, elegí algo para... No, pero podemos leer algo y, bueno, con todo gusto damos lectura ahora a algún párrafo del libro. La fe, una cuestión cultural. Abordar la herencia de la fe requiere superar los prejuicios confesionales basados en la lógica agnóstica de quienes no creen en lo que no pueden entender o acreditar, o atea. Sin embargo, bien mirado, el tema contiene una profunda cuestión cultural que deviene de nuestros primeros habitantes, de la evangelización y del Dios mercado. Kusch acredita que la fe es parte de la cultura precolombina, es decir, de carácter previo y anterior a la evangelización cristiana y al mismo cristianismo, que encuentra un epicentro en Tiwanaco que se expandió a toda la cordillera andina con su dios Viracocha. El rol espiritual, cultural de la fe, busca conciliar al hombre con la tierra en la que vive, proponiendo que se humanice el mundo con la plegaria y con el rito para convertirlo en el organismo viviente que ampara y protege. Creencia que se vincula con el culto a la Madre Tierra, Pachamama, que impone vivirla en armonía, ecológicamente, a través de actividades agrícolas, ganaderas, textiles y metalúrgicas. Una anécdota de principios del siglo XX echa luz sobre el tema. En 1913, frente a la pregunta del perito Francisco Moreno sobre cuánto tardaría Estados Unidos en asimilar a Latinoamérica, el expresidente norteamericano, Theodore Roosevelt, respondió: cuando deje de ser católica. Roosevelt, que visitaba la Patagonia, expresó claramente su valoración sincrética entre el Dios mercado y el materialismo de su país. El aparente cuestionamiento a nuestro valor espiritual identitario, el de la fe, encubría el objetivo de quebrar la idea de la armonía entre el espíritu y la materia, por ser opuesto al objetivo depredador de la que emergía como potencia mundial tras la Segunda Guerra. Lógica de mercado, cuyas fuerzas, desde fines del siglo XX e inicio del siglo XXI, están generando tanta riqueza y al mismo tiempo tal disparidad en su distribución que se han convertido ellas mismas en una religión. Mercado libre global que se ha vuelto una religión exclusivista mundial de un enorme poder deshumanizante. Paul Nitter, profesor emérito de teología de la Universidad de Cincinnati, sostiene que hay un choque de religiones entre las llamadas religiones mundiales, por una parte, y la nueva religión del mercado, por la otra, cuyos pilares constitutivos son el consumismo. Uno practica su fe y encuentra su salvación, dice, consumiendo los templos, que son los centros comerciales, liturgia y adoración diaria, no limitada al domingo, sábado, viernes, y el economicismo. Sus devotos ponen su fe total, absoluta y podríamos añadir ciega en la creencia de que el crecimiento económico perseguido sin restricciones y sin la interferencia del gobierno, tanto por personas individuales como por naciones individuales, traerá la salvación al mundo entero. Los herejes, excluidos que no consumen, son enemigos a ser controlados o eliminados, agregando que este libre mercado globalizado no responde a las necesidades sociales porque parte de un principio conductor falaz, ya que pretende que, si buscamos nuestro propio interés, naturalmente promoveremos el de otros.